Ok, estamos contentos una vez más que todo es tan presente. Estaba tratando de hacerlo más grande, pero ya el tiempo se va. Entonces yo creo que algunos salen un poquito pequeños, pero si no puede ver bien, pero también sentar un poquito adelante para verlo bien. ¿Cómo se fue con todo? ¿Pero bien? Ok. Bueno, vamos a orar para entrar directamente en el tema de esta noche. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, te agradecemos, Señor, que podemos estar una vez más en tu casa de oración. Gracias, Padre, que tú nos daste, Señor, un día más, Señor. Así que podemos estar aquí. Para que tu Santo Espíritu nos guíe en ese estudio de esta noche. Así que podemos compartir juntos y así estudiando tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Ok. Déjame ver un ratico porque no cambia. Un ratico. Clic. Ay. Yes. Ahora usted graba. Oh. Ok, ahora sí. Bueno, hoy vamos a, digamos ya, tenemos que clausurar con el tema de la libertad de conciencia amenazada. Faltaba un pedazo, pero clausuramos aquí, en ese tema. Ahora vamos a tratar también de qué pasó en el 31 de octubre del año pasado. Muchas cosas hemos escuchado de esa fecha, 31 de octubre 2017. Pero realmente, ¿qué pasó en esta fecha? Vamos a ver la introducción. Todo lo tenemos. Dice, ¿qué pasó en el pasado? Hemos olvidado lo que pasó en el año 1517, 31 de octubre. En este año había un evento que cambió el curso del mundo. Por cuántos en nuestro tiempo ha tomado, o cuánto en nuestro tiempo ha tomado nota de eso, o cuántos ni siquiera saben lo que sucedió en esta fecha. Hoy vamos a estudiar con la Biblia, Espíritu y Profecía, para ver qué significa esa fecha. Sabemos que las iglesias estaban unidas allí para celebrar esa fecha, pero ya el fecha pasó y estamos en el 2018. Y ahora algunos pueden decir, pero ya eso pasó y ya, todo quedó igual. Pero hoy vamos a ver que no todo quedó igual. Muchas veces decimos, bueno, pero como dice el Salomón, todo es vanidad. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Y muchas veces la gente dice, bueno, pero ya, las cosas pasan, después se repiten, después se vuelven, se pasan. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces no hay que importar lo que pasó en esa fecha. Pero hoy tú vas a ver, sí, que hay algo importante que pasó. ¿Qué más? Sabemos también que el 31 de octubre, ¿qué más celebramos? No nosotros, pero el mundo.
Halloween, ¿no es verdad? Ellos se celebran Halloween, pero Halloween también es la celebración de muerte o de muerto, ¿no es verdad? Ok, está en tu hoja, el punto número 4. Ahora dice, en el mismo fecha, 31 de octubre, pero de año 1517, fue también lo que sabemos de Martín Lutero, que clavó los 95 tesis en la puerta de la iglesia allá en Alemania, en Wittenberg, Alemania. Y entonces ese hombre era que antes. ¿De cuál iglesia? Ok, pero luego estaba viendo, estudiando su Biblia y también encontró cosas que la iglesia católica enseñaba que no era correcto, según la Biblia. Y por eso él clavó los 95 puntos que no está de acuerdo con la iglesia católica. Y en ese momento él estaba protestando contra el sistema, contra la doctrina católica. Uno de esos que resalta sobre todo es la parte de la indulgencia, que tenemos que pagar de un cierto modo para ganar el favor de Dios, para ganar la gracia de Dios. Pero podemos ver aquí que la Biblia enseña que somos salvos ¿por qué? Por la gracia de Dios por medio de fe. O sea, no hay nada de mi parte que puede decir que yo puedo obtener gracia. Es Dios que me amó primero. Buenas noches, que Dios que nos amó primero, ¿no es verdad? O sea, es Dios que nos va a salvar por medio de la gracia y nosotros tenemos que creer por medio de la fe que somos salvos por medio de gracia. ¿Ok? Entonces, esos eran los puntos vitales de Martín Lutero. En ese tiempo, en el año, ¿cuál año? 1517. ¿Y cuál fecha de cuál mes? 31 de octubre. Muy bien. Ok, este tema te va a ayudar mucho. Te va a ayudar a cada uno de nosotros. Ok, entonces en el año 31, año 2017, 31 de octubre, cumplió 500 años de la Reforma Protestante. Y sabemos que antes de eso, pusieron en el año 2017 mismo ¿cómo se dice? Una unidad para que la gente viene de diferentes iglesias y ahí podemos unir, estar uno otra vez. Y ahí en ese reavivamiento estaba orando y a la mano derecha, más links, podemos ver también la invitación, un sacerdote católico y también un protestante, digamos, supuesto protestante. Y ellos dos son los principales que va a llevar los temas en estas noches de 24 a 27 de octubre del año pasado. Y ellos estaban celebrando ¿qué? La muerte del protestantismo. O sea, después de 500 años ya no hay necesidad más de protestar. Somos uno de nuevo, ponemos al lado todas las doctrinas y unimos por amor. Y ahora yo voy a poner un video. Yo quito varias partes para no tomar mucho tiempo, pero escúchalo bien. Escucho bien que va a pasar en este video. Siempre esa cosa. No. A ver, entiéndame. ¿Me entiende? Déjame ver. Ok. No. Escucha bien. A ver, entiéndame. ¿Me entiende? Este es una unión de todos en una unión de fe.
Esto no es solamente entre los católicos y protestantes. Esto realmente lo que sucedió en estos años, cuando esta separación se dio en la Iglesia Católica y ese espíritu de división se sentó en su trono. Nosotros hemos estado divididos desde ese entonces. Esa es la ruta de eso, ¿verdad? Pero el día que ellos firmaron este documento y de que oraron sobre esto y impusieron sus manos sobre esto y adoraron a Dios sobre esto, escúcheme, esto tomó 5 años para ponerse este documento. Fue un montón de oración, de ayuno, un montón de llanto sobre este documento hasta que se pudo hacer con esa declaración. Amén. Y abrió las puertas. Amén. El Espíritu de Dios agarró ese espíritu de división del cuello y lo tiró al piso. Gracias a Dios, y es nuestro trabajo mantener ese espíritu en el piso. A ese espíritu de división. Gloria sea a Dios. Mateo, ven aquí conmigo. Okay. Mateo, háblale a la gente un poquito acerca. Ok, aquí podríamos escuchar, ¿no? Que él estaba hablando, diciendo que el espíritu era el espíritu de división. Lo que pasó en el año 1517, que separaron de la Iglesia Católica. Y ahora estaba refiriendo al documento que firmó los luteranos con la Iglesia Católica en el año 1999, que pusieron al lado el protesta. Y ahora él estaba hablando de eso. Ahora mira lo que sigue diciendo. Bueno, escúchame ahora. Octubre 24, 25, 26. Estén allí. Ah, y ahora sí pueden sonreír. Amén. Yo recuerdo qué tan importante fue el meeting o la reunión que tuvimos hace un tiempo. Había gente de todo el mundo, pero ahora esta vez va a ser así. Pero la diferencia es que tenemos una declaración que acabo de leer hace un rato. Ese demonio de iglesia ha caído. Aleluya. Señor, te agradecemos. Te agradecemos y te adoramos y te alabamos con todos nuestros corazones. Les digo una cosa. Es tan emocionante estar ya a las puertas de estos momentos. Las cosas que por muchos años estuvieron tan equivocadas. La gente pensaba que estaba bien. Por 500 años la gente pensaba que estaban haciendo las cosas bien. No hay forma. Lean lo que dice la Biblia. El capítulo 4 de Efesios. ¿Acaso no todos tenemos que venir? Ok. Bueno, voy a seguir. Ahora, ¿qué dice ahí? Quizá tenemos 500 años. ¿Qué dice? ¿Cómo ves? Dilo, Injomar. Sí. Sí, estemos mal 500 años porque no era bien lo que estábamos haciendo. O sea, tenemos que unirnos y poner de lado la protesta. ¿Ok? ¿Este back some? Sí.
Sí, tenemos que poner a un lado el protesta. Ahora, ¿quién está hablando aquí? ¿Un católico? Sí, un protestante. Un líder, Kenneth Copeland. Sí. Ahora, él está diciendo que tenemos que volvernos de nuevo a la iglesia católica. O sea, tú puedes verlo en YouTube, el enlace está en tu papel, así tú puedes verlo más completo en la casa. Ahora mira lo que dice la iglesia católica que salió sobre su página web. Y dice, la reforma fue una revolución contra ¿qué? El Espíritu Santo. Eso salió el año pasado. Y dice, el cambio en la parte roja, en cambio Lutero abandonó todos los principios de la fe católica, la Sagrada Escritura, las tradiciones apostólicas, el magisterio de los papas y los concilios, el episcopado. Por lo tanto, es inaceptable decir que la reforma de Lutero fue un invento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ayuda a la iglesia a mantener su continuidad a través de los magisterios de la iglesia. O sea, lo que la iglesia católica está diciendo, que lo que hizo, o lo que empezó con Martín Lutero, fue algo del diablo, digamos así. No fue por medio del Espíritu Santo. O sea, comprende bien, si la iglesia católica está diciendo eso, ¿qué está pensando la iglesia adventista hoy? ¿Qué es ese movimiento? Un movimiento del diablo, no del Espíritu Santo. Todos los que paran diciendo así dice Jehová son del diablo, según la iglesia católica. Salió el año pasado, 2017, 26 de octubre. Ok. Ahora sigue diciendo un presbiteriano. Mira lo que él dice. La reforma dirigida por Lutero falló, así como podríamos finalmente reunir a la iglesia cristiana. Ok, él sigue diciendo, dame ver la parte roja, en otras palabras, eso salió en Fox News, dice, la reforma falló. 500 años después, el único futuro protestante fiable, el único futuro evangélico, el único futuro fiel a la visión de los reformadores es que es un futuro católico. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo está diciendo? ¿Sí? Él es un docente en la iglesia presbiteriana que se llama Trinity en Birmingham. Sí, ese nombre. Eso salió 29 de octubre de 2017. O sea, él también sacó un libro que se llama El fin del protestantismo. O sea, él mismo, supuestamente, ya no era más, no es más, pero era un protestante. Ahora él también está yendo a la iglesia madre, la iglesia católica. Estamos viendo, mis hermanos, cómo la cosa está yendo, de que ya el tiempo está terminando. Ok, dice, mira, todo eso son a continuación. Pero eso salió más primero en el 2012, 22 de abril. Dice, eso salió en la noticia. Hagamos del domingo, ¿qué? Un día de descanso por amor a Dios. ¿Ah? Bailamos la parte de abajo, bailamos al ritmo de Dios cuando guardamos el sábado. ¿Cuál sábado? Recuerdo lo que yo digo, el sábado significa descanso. O sea, cuando ellos hablan de sábado, no está refiriendo al séptimo día, sino al domingo. Ahora, la razón por lo que estamos llamando a tomar un día de descanso es simple. Los humanos tienden a olvidar que no hicimos el mundo y por lo tanto que el mundo no depende de nosotros. O sea, cuando uno está pensando, bueno,
¿qué tiene que ver Fox News con la parte religiosa? Porque no es una cadena de noticias religiosa. Pero eso está por todo lado, mis hermanos. Ahora, vamos a ver. Entonces la Iglesia Católica dice, ok, eso ya lo vimos. Vamos a ver en la siguiente hoja. Ya podemos seguir donde estamos. Ok. Estamos en el punto 12. Dice así. Yo no puedo someter, dice Martín Lutero, en el libro de Conflicto de los Siglos. Elena Weiss comenta sobre lo que dice Martín Lutero. Y dice, yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios. Recuerdo que él salió de ahí. Ok. Él sigue diciendo, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismo. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni siquiera retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. ¿Estaba persiguiendo él? Sí. Porque él dice, mire, yo no voy a, ¿cómo dice la palabra? Retractar. Porque si tú no me puedes mostrar por la Biblia lo que estoy diciendo que es mentira, entonces yo quedé en mi punto. Sí, yo no voy a echar para atrás, como dice un líder que salió antes ahí, un par de años pasados, dice, ni un paso atrás. ¿No es verdad? Sí. Yo no voy a dar ningún paso atrás, porque esa es la verdad según la Biblia. Ahora muestra mi error por la palabra. Mira lo que dice aquí. Más después. Pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero, o sea, los protestantes fieles. De la Lutero semejante trance dice, pruébanos nuestro error por la palabra de Dios. Página 593 en el libro con, ¿cómo se dice? Kafduro. Ok, por eso los protestantes verdaderos, su fundamento es ¿dónde? En la palabra de Dios, en un así. Por eso hoy tenemos que tener el mismo espíritu que tenía ellos, o sea, hablando de Martín Lutero. Había más, John Hus también, fue quemado vivo en un estago. ¿Por qué? Porque él no da paso atrás, porque ellos estaban diciendo que él es incorrecto, pero no puede probarlo por la Biblia. Ok. Ahora ahí mismo, la parte extraña es que la Iglesia Católica ahora está diciendo que no, somos uno. Hemos aceptado la doctrina de la justificación por medio de fe. Eso salió también en sus libros que aceptaron. Mira, aquí podemos ver cómo están firmando documentos junto con la Iglesia Católica. Pero mira lo que ellos dicen. Dice, el Papa Francisco anuncia amplias indulgencias. Ahora mira, ellos dicen que han aceptado la doctrina de la justificación por medio de fe de Martín Lutero. ¿No es verdad? Eso salió. Está en tu ojo, tú puedes verlo en la casa. Pero ellos dicen que hemos aceptado eso. Pero mira lo que dice, que salió en una página web de la Iglesia Católica. Dice, Francisco anuncia amplias indulgencias para la misericordia, jubileo, otorga facultades lefebrites. Sí, lefebrites, bueno. Dice, el Papa Francisco ha anunciado que está ampliado ampliamente la
las indulgentes tradicionales, o sea, cosas del pasado, costumbres, diciendo disponibles para los católicos durante su próximo año jubilar año del júbilo, año de la misericordia. O sea, él ha cambiado. Él dice que la parte de indulgencia ya no cree en eso. Él aceptó la doctrina de la justificación por medio de fe. Pero ahí podemos ver todavía que la parte de la indulgencia, ellos están todavía en eso. Mira lo que dice también ahí en el año 2017, o sea, el año pasado. Mira lo que dice. El domingo el Papa Francisco reflexionó sobre el mandato de Jesús de amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. ¿Qué sigue diciendo? Diciendo que es en donde, en la Eucaristía, que recibimos la gracia de llevarlo a cabo. ¿En dónde? En la Eucaristía. ¿Y eso es justificación por medio de fe? O sea, está diciendo una cosa, pero por otro lado está contradiciendo a sí mismo lo que ellos mismos están diciendo. O sea, en ningún momento ellos habían aceptado la doctrina que predicó Martín Lutero, que es bíblico. O sea, ellos todavía están en la indulgencia. Ok, vamos a seguir viendo. Ok, ahora vamos a seguir. Vamos a ver en cuál punto vamos. Ok, vamos a ver esa parte. Salió el año pasado, 4 de octubre. ¿Qué dice el título? Ok, dice en sus páginas que la Biblia no es suficiente. ¿Qué necesitamos entonces, según ellos? Ellos en la parte azul conocen la Biblia, hablando de los protestantes, los evangélicos. Vamos a leerlo un poquito más completo. Pero aquí está al otro lado. Incluso si fuera cierto que nuestros amigos evangélicos realmente conocen su Biblia, todavía es verdad a medias. Ellos conocen la Biblia fuera de la iglesia, o sea, de la iglesia católica. Ellos conocen el texto, pero no siempre lo que significa. Lo leen sin la guía interpretativa de la sagrada tradición y sin la voz confirmada de la autoridad docente de la iglesia, o sea, la iglesia católica. O sea, todavía, eso salió en 2017, o sea, todavía ellos están en la misma cosa. Podemos verlo. Todavía tiene el mismo pensamiento. ¿Cuál? ¿Qué número está? Ese está. Estamos en la parte, yo creo, 16. Sí, 16. Sí, porque ahora viene otra parte. O sea, ¿Roma ha cambiado? No. Sí, el estudio del pasado, que domingo, podíamos ver que casi parece que Roma ha cambiado. Pero por sus obras, ¿qué dice Jesús? Por sus frutas lo conoceréis. Ok, ahora John Wycliffe ha dicho algo muy importante. ¿Qué ha dicho John Wycliffe? ¿Qué ha dicho? Él dice, en lugar de estos, Wycliffe enseñaba las doctrinas distintivas ¿del qué? Del protestantismo, la salvación por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad única de las Sagradas Escrituras. O sea, Wycliffe también era un protestante y él enseñaba la doctrina distintiva, o sea, sin mezcla de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Punto número 20. Dice así, vamos en 21. Dice que el hito de la reforma, los expertos detectan asombrosa sed de unidad. Eso salió en la página
de Iglesia Católica, 31 de octubre. O sea, tiene sed de qué? De unirse, ¿no es verdad? Pero ¿qué dice Jesús? ¿De qué tenemos que tener sed? De la justicia. ¿Cuál justicia? De Cristo Jesús, ¿no es verdad? Ok. Ahora mira, mis hermanos. Ok. Vamos a coger un ratico Hechos 23. Vamos a ver lo que dice Hechos ahí. Algo muy, muy importante. Vamos a ver de qué se trata ese set que tenía la iglesia, que tiene la iglesia católica. ¿Quién lo puede leer? Hechos 23, ¿dónde está? Versículo 12. Sí. Sí. ¿Quién era Pablo? ¿Era un protestante? Predicaba las verdades distintivas del protestantismo. Entonces, predicando eso, ¿qué quería ellos hacer con Pablo? Tenía hambre y sed para matarlo. La muerte de Pablo, deseaba la muerte de Pablo. O sea, en el año 31, el año 2017, 31 de octubre, fue el fecha oficial de la muerte del protestantismo. Ahora uno puede decir, pero todavía estamos protestando. Nada está pasando. Como te dice, hermano Hilario, aquí no. Todavía no estamos sintiendo el fuego. Ahora mira lo que dice. Ahora una pregunta. ¿Tú recuerdas quién sale en la Biblia, en el Testamento Viejo, por la ventana? No. Había alguien que sale siempre hablando por medio de la ventana. ¿Te recuerdas? Es una mujer. Sí. Ajá. Ey. Como en la Biblia, en la profecía, la mujer se representa ¿qué? La iglesia. O sea, Jezabel es también, tipifica la iglesia católica. Ok, vamos a ver, eso es solo para tener en mente ahí. Dice, mira lo que dice Pablo Francisco. Un cristiano no debe ¿qué? Oponerse a Dios o a César. Ahora, ¿quién es ese Dios? ¿Dios del cielo? Recuerda que él es papa, ¿no es verdad? Es el vicario Filii Dei. ¿Es verdad? Ahora ellos son Dios. Y César, Estados Unidos. Vamos a verlo más adelante. El cristiano está llamado a comprometerse concretamente con las realidades humanas y sociales, sin oponerse a Dios y César. Oponerse a Dios y César sería una actitud que fundamentalista. O sea, si nosotros seguimos adorando en el sábado, el día sábado, siguiendo predicando que la iglesia católica es la primera bestia, y también sobre la imagen de la bestia y todo eso, la marca de la bestia, somos fundamentalistas, somos contra Dios, ellos, y contra César. ¿No es verdad? Vamos a verlo más adelante. Vamos a ver lo que dice el NG de hoy. Dice, él tiene un mapa. No, vamos primero en 2 Pedro. Yo creo vamos a coger una parte primero. Si vamos en 2 Pedro, sí, capítulo 1. Y vamos a ver algo muy importante. A ver en cuál punto yo estoy. Yo no lo puse aquí. Bueno, 2 Pedro 1:19. ¿Quién lo tiene? Sí. ¿Lo tiene? 2 Pedro 1:19.
¿qué tenemos por más segura? La palabra profética. O sea, mira, cuando en el tiempo de Noé, ¿no es verdad? Recordamos, yo no voy a leer 2 Pedro 3, 3 hasta 4, pero 2 Pedro 3, 3 hasta 4, está hablando de los bofonadores, ¿no? Que levante los últimos días diciendo dónde está la promesa de la segunda venida de Cristo. Porque hace años se estaba predicando eso y todavía no estamos viendo ningún señal o ningún Cristo bajando del cielo. Ahora en el tiempo de Noé, Noé entró en el arco, ¿no es verdad? Predicando, ¿cuántos años? 120 años predicando y después de eso, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios dice, Noé, entre en el arca. Y cuando Noé entró en el arco, Dios mismo cerró la puerta. Pero llovió de una vez. No, después de 7 días. Ahora, después de los 7 días, o durante los días, Dios estaba probando la fe de ¿quién? De Noé. Y el mundo allá afuera estaba burlando de que mire, está loco, ¿ah? Poniendo un arca ahí, y ¿dónde él va con esa arca? Es un loco y todo eso. Pero después de 7 días, 7 completo, ese nivel completo, y después de 7 días empezó a llover. Igual el 31 de octubre 2017 pasó. Y decimos muchos de nosotros, pero nada va a pasar. Eso es locura. Son algunos fanáticos que salen diciendo que es muerte del protestantismo. Todavía estamos protestando. Pero como dice el área ahorita, todavía no estamos viéndolo aquí. Pero otro país ya está en fuego. O sea, tenemos que aprovechar. 1, de poner nuestra casa en orden. 2, poner la casa allá afuera también en orden. Predicando el evangelio eterno. Mira lo que dice el NG de hoy. Él tiene un mapa. ¿Quién es él? Dios tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. O sea, en otra palabra, no tenemos que adivinar, poner cosas, sacar cosas de contexto, no. Dios va a mostrar cómo camina el reloj profético. Ok, muy bien. Ahora, sabemos que el Papa Francisco está hablando mucho de la familia, ¿no es verdad? Eso salió en qué día, yo no puse la fecha. Pero él habla mucho de la familia, ¿no es verdad? Para reconciliar, juntar de nuevo la familia porque estamos separados y conectar la ley dominical con el día de familia y todo eso sabemos. Pero vamos a ver más adelante cómo trabaja o cómo funciona el meta del Papa, cómo él va a unir de nuevo su familia. ¿Cuál familia estaba hablando? Estamos hablando de la familia profética que habla la Biblia. Vamos en el punto número 29. Ahí estamos ahora, en la parte 29. Ok. Él dice, el Papa en la Biblia se le llama la que, según Apocalipsis 12, madre de la ramera. Mira lo que dice, que salió en BBC News. Aquí, 5 de septiembre en el año 2000. Declaración del Vaticano provoca iglesias. Mira lo que dice. Los líderes de la iglesia protestante han expresado su decepción ante un documento emitido por el Vaticano que se reafirma la posición católica en otras iglesias. Mira lo que sigue diciendo. La declaración de Dominus Lesus, un nombre extraño, que ha sido escrito por un colaborador cercano del Papa Juan Pablo II. Dice que la iglesia católica es ¿qué? Es la madre de todas las denominaciones cristianas. Ahora, ¿quién está diciendo eso? La iglesia católica misma.
ellos mismos declaran que nosotros somos la madre, y la iglesia madre. ¿No es verdad? Y los otros son las hijas. Ahora, en ese año, todavía algunos protestantes no han aceptado eso. Pero ahora muchos que han protestado en ese tiempo, ahora lo aceptó. Ok, vamos a seguir. 29 mismo. Y una madre tiene ¿qué? Hijas, porque si no tiene hija o hijos, no puede ser madre. O sea, la Biblia dice la madre, ¿cómo dice en Apocalipsis 2:12? ¿Cómo dice? Madre de rameras. O sea, tiene hijas, pero las hijas también son ¿qué? Como es el madre, también la hija. Ok. Punto 29. Ok. Ahora, esa madre con su hijo, para tener hijas, ¿qué necesita? Un marido. ¿Es verdad? O sea, el Papa, que representa a la madre, o sea, la Iglesia Católica, que es la madre, tiene hijas. ¿Quiénes son las hijas? La Iglesia Protestante, ¿qué más? Apóstatas. Y tienen maridos. ¿Quiénes son sus maridos? No, Satanás es su marido. Satanás obra detrás de todo eso, pero ¿quiénes son sus maridos? Recuerdo, maridos, porque él es un ramera, una adúltera. ¿Quiénes son los maridos? Ok. Pregunta, ¿en qué año recibió la Iglesia Católica, el sistema papal, una herida mortal? 1798. Entonces, en el 1798, ¿qué pasó? Él perdió su marido. Ok. Ahora, su poder, su marido. Porque ya no puede gobernar, matar, dictar y hacer lo que quiere. Perdió su poder, perdió su marido. Pero antes que perdió su marido, ¿perdió qué? Sus hijas. ¿En cuál año? En el año 1517. ¿En cuál evento? En el evento de Martín Lutero. Porque Martín Lutero se separó y empezó el movimiento ¿qué? Protestante. O sea, empezó a protestar contra las doctrinas antibíblicas de la Iglesia Católica. O sea, en el año 1517, la iglesia o el sistema papal, la Iglesia Católica, perdió sus hijas. Y luego, en el año 1798, perdió sus esposo. Recuerdo. Ok, vamos a ver. Quizás ahora parece un poquito contradictorio, pero vamos a ver más adelante en el punto número 30. ¿Quién lo puede leer? Sí. Duro. Pues ahora ella recobró en la misma secuencia sus hijas y ahora el siguiente son sus maridos. Interesante que las hijas pueden hacer algo que la madre no puede hacer, es decir, traer unión de nuevo con el esposo. Pues la madre para ganar la favor del padre trabaja a través de las hijas. Ok, muy bien. O sea, perdió primero ¿quién? Vamos a escuchar para ver si ustedes están conmigo. ¿Quién perdió primero? Las hijas. Y luego el marido. Ok, 1517 perdió su hija. 1798 su marido. Ahora, como que perdió primero su hija o sus hijas, ahora ella tiene que buscar primero ¿quién? Sus hijas y luego su marido. Ahora en el año 31 de octubre, en el año 2017, 31 de octubre, ¿qué pasó? Vino las hijas porque era la muerte de ¿qué? Iglesias protestantes. Por eso salió el hombre, Kenneth Copeland, no solo él, pero también recordamos, ¿cómo se llama el otro? Que estaba junto con él, que murió. El hombre, tú vas a buscarlo después. Él murió.
Pero él también salió diciendo que tenemos que unirnos con la Iglesia Católica porque todos somos católicos. Bueno, la palabra católico significa universal. Somos católicos, entonces tenemos que ir de nuevo. Es el fin del protestantismo y ya no podemos protestar más. Vamos a unir, ponernos diferencias a un lado de doctrina y vamos a unir en el punto del amor. Por eso citaban Juan 17, que seamos uno, como el Padre también es uno con el Hijo. Tenemos que ser uno. Ok, muy bien. Apocalipsis 17:5. Yo voy un poquito rápido. En su frente tenía un nombre escrito: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, el papado es, o la madre que habla aquí, Apocalipsis 17:5, es la Iglesia Católica. La Biblia lo llama Iglesia Católica, Iglesia Madre. Y también podemos ver aquí que ellos mismos en BBC News declara, como yo digo siempre, el enemigo trabaja en nuestra cara. Él hace todo lo que tiene que hacer en nuestra cara. Él no esconde nada. Pero aquí podemos ver la ignorancia o cuán dormidos somos nosotros. Que aunque viendo eso, somos tranquilos de que nada está pasando. Ok, pasivos. Sí. Mira lo que dice el N.K. de White. Yo voy a leer un poquito rápido. Los protestantes de los Estados Unidos serán, ahora mira la secuencia. Los protestantes, dice el N.K. de White, de los Estados Unidos serán ¿qué? Los primeros. ¿Qué eran los protestantes? ¿Qué era? ¿De la madre? Sus hijas. O sea, los hijos son los primeros en extender las manos a través del Golfo para agarrar el mano del espiritismo. Y luego, ¿quién viene después? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, ¿qué va a hacer? Va a influir sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella. O sea, el madre trabaja a través de la hija o las hijas para ganar el favor de quién otra vez. De los esposos. Empiezo con un esposo que es ¿quién? Estados Unidos. Y luego como nación y luego va por todas las otras naciones. O sea, la madre, ahora vemos como ella trabajó recobrando el 31 de octubre de 2017 las iglesias protestantes. Ya eso cumplió, lo que dice el N.K. de White. Aquí. Y luego estamos viendo cómo a través de las iglesias protestantes, ella va a conseguir su esposo, su familia de nuevo, para completar de nuevo su familia. ¿Estamos viendo lo que está pasando? Cómo las profecías se están cumpliendo. Y todavía la gente dice que hay tiempo. O que hay que predicar solamente cosas dulces. Para saborear. Vamos a seguir. O sea, él es el primer papa, dice, después de tantos años, que toma parte en el Congreso. Ok, bueno, vamos a seguir, ¿no es verdad? Ok, vamos a ver dónde estamos ahora. Punto 33. Ok, vamos a leer 18, Apocalipsis 18, 7. Vamos a ver lo que dice. Sí, vamos a verlo. Sí, dale duro, Flor. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleite
Ok, o sea, ella no es un qué. Yo no soy qué. No era un viuda, no es un viuda. Ahora, ok, ¿qué es un viuda? Alguien que perdió su esposa. Ahora ella está diciendo, la Iglesia Católica está diciendo que ya no es un viuda. ¿Por qué? Porque ahora ese versículo está cumpliendo en nuestra vista en deleite. Ahora se va a ser una reina. ¿No es verdad? Porque era un viuda. ¿En qué año se puso viuda? En el año 1798. Ok. Recobró su hija 2017, 31 de octubre. Ahora su esposo. Después, lógicamente, esposos. Porque es una ramera. Ok. En 33 estamos. Entonces, ahora vamos a leer todo el siguiente versículo. Sí, da el siguiente versículo. Sí. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la puso. Ok. Entonces, ¿en qué evento ustedes creen? ¿En qué evento él va a recobrar la familia completamente 100%? ¿En qué evento? Podemos decir, ahora está completa la cosa. ¿En cuál evento? Está todo por las noticias, en nuestra cara. ¿En cuál evento? ¿Ah? En el evento de la... Ok, oficial. Cuando ahora ahora el enemigo está tirando cosas así. ¿Ah? ¿Ah? Tú podemos ver, pero cuando está oficialmente, entonces podemos decir que ya la familia está completa. Ok. ¿Qué el Papa quiere hacer? Recobrar su qué? Su familia. Ok. Por eso él habla mucho de la familia. Ok. Bueno. Ok. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a saltar eso. Y vamos a ver algo muy importante. Vamos en 37. Ok. Vamos en 37. Más mejor. Entonces ya hemos hablado. En la iglesia, los luteranos firmó el pacto en 1999. Ellos regresaron primero. Después vienen las naciones, Estados Unidos primero, después la otra. Punto 39. ¿Cuál unión tenemos ahí entonces? Una triple unión. El dragón, la bestia y el falso profeta. Juan dice, yo vi que salió de la bestia 3 espíritus como ranas. ¿Es verdad? De la boca de la bestia o del dragón, la bestia y el profeta falso. Un triple unión. La madre, la hija y sus esposos. Apocalipsis 16:3. Tú puedes leer en la casa. Y también recordamos en el tiempo de Elías. ¿No es verdad? En el tiempo de Elías también había 3 enemigos que estaban persiguiéndolo. Uno de Reyes 18. Léelo en la casa. Pero ¿quién viene en el espíritu y poder de Elías? ¿Ah? Juan el Bautismo. Ok. Ahora yo voy a resumir en esto y en esa forma vamos a clausurar. Lo otro resto tú tienes que leer en la casa. Ok. Lo otro resto tú tienes que leer porque vamos en Marcos capítulo 6 y vamos a ver cómo se une esta triple unión. Marcos 6. Okay, vamos en Marcos capítulo 6. Vamos a leerlo ahí para clausurar
ese tema. Es más amplio, pero ya, tenemos que tener cuenta con el reloj, ¿no? Ok, vamos vamos a coger Marcos 6, yo digo. No. 6, sí, yo estaba leyendo por otro. Esa Biblia siempre me confunde, ¿no? Ok, vamos a ver ahora. Primero que leemos, ¿qué estaba predicando Juan en el desierto? ¿Qué tipo de predicador era Juan? Bueno, estaba predicando arrepentimiento, porque viene ¿quién? Jesús. Pero él también era un protestante, ¿no es verdad? Porque protestando, ¿y contra quién estaba uno de ellos? Estaba protestando también lo que hizo, lo que estaba haciendo Herodes, ¿no es verdad? ¿Por qué? Estaba en adulterio. Estaba Felipe con la esposa de Felipe, que se llama ¿quién? Herodías, ¿no es verdad? O sea, Juan sabía que había un adulterio ahí, porque la esposa de Felipe no es esposa de él, entonces él tiene que dejarlo, no puede unirlo, no puede unir con la esposa de alguien otro, porque está en adulterio. Ok, muy bien. O sea, por esa razón, Herodías, escuchando eso, dice, no, tenemos que hacer algo, tenemos que matar a Juan. Pero Herodías podía matar a Juan. Quería, pero podía. No lo podía. Buscar la fórmula. Y vamos en eso. Marcos 6, ¿no? Vamos a ver, porque Herodes también estaba un poquito, aunque apreciaba sí a Juan, tenía miedo también de la multitud que estaba siguiendo, pero al mismo momento no le gustaba mucho, porque estaba hablando también de en contra de él. Pero tenía respeto por Juan. Pregunta: ¿ellos tienen respeto por los verdaderos protestantes? De una manera así. ¿Reconocen que predica? Dame ponerlo así. ¿Reconoce que predica la verdad? Sí. Ok. Pero a pesar de eso, vamos a 19. Marcos 6, 19. Dice, por eso Herodías lo acechaba y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan. Mira, Herodías, como dice ahora, quería poner la mano. De ese tiempo, ¿es verdad? Estaba vigilando al protestante Juan. Ok, quería silenciarlo, pero no lo pude. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, se quedaba muy perplejo por lo que escuchaba de buena gana. O sea, Herodes mismo estaba yendo en el desierto para escuchar a Juan. Ok. Y después viene el versículo 21. Luego llega ¿qué? ¿Qué llegó? El día oportuno, cuando Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus ¿quiénes? ¿Quién estaba presente? Príncipes, tribunos y los altos dignatarios de Galilea. ¿Tú recuerdas en Daniel capítulo 3? Cuando reunieron todos los sátrapas, los magistrados. ¿Para qué? ¿Para cuál motivo? Para adorar a qué? La imagen. Recordamos que Daniel 3 repetiría, ¿no es verdad? Uniendo todo. Ok, vamos a terminar. Déjame terminar esa parte. Ahora mira. Herodías quería matarlo, a Juan. Pero esperaba la oportunidad, el día oportuno para matarlo. ¿Y en qué día era el día? El cumpleaños del rey. Sí. ¿Quién es la hija otra vez? ¿Qué representa? Salomé, pero ¿qué representa? Las iglesias protestantes apóstatas. Ok, ahora mira ahora lo que dice.
22. Entró la hija de Herodías y danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Ahora hoy vamos a ver la noticia que dice Donald Trump. El voto rural y de los evangélicos claves en la victoria de Donald Trump en las elecciones. Ahora tú tienes que saber que la mayoría que votó por Donald Trump era ¿quiénes? Los evangélicos, los protestantes. Ellos pusieron Donald Trump al puesto. Ahora mira lo que dice Donald Trump. Agradece a Donald Trump, el voto más cristiano y evangélico. ¿Qué dice el versículo 22? Entró el hijo de Herodías y danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey entonces dijo a la muchacha ¿qué? Ok, vamos a ver en la noticia. Ok, aquí está. Trump promete ¿qué? Valores cristianos. En inglés yo estaba buscando. Ok, en fin, él prometió de dar a la iglesia de nuevo su voz. ¿Por cuál razón él prometió? Por el voto, porque danzó, ¿no es verdad? Delante de él, y entonces dice: ¿por qué tú me pusiste aquí? Entonces yo te prometo que yo te doy tu voz back, tu voz de nuevo. Aquí está, pero en inglés, de nuevo en la iglesia. ¿Y qué quitó? ¿Cuál amenda? El amenda Johnson. Porque antes la iglesia era separada del Estado. Pero ahora ¿qué? Está unida. Ahora que está unido la madre con la hija. En el año 2017, 31 de octubre. Y ahora el Estado y la iglesia están uniendo. Todavía falta un poquito para completarse. Pero luego viene ¿qué? Versículo 24. ¿Qué dice? Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y este lo dijo, la madre le dijo: la cabeza de Juan Bautista. O sea, ¿cómo trabajó la madre? A través de ella. ¿Y quién usó la madre para reunir Estado? Las hijas. Ahora podemos ver, la madre usó la hija y ahora las hijas están con su voz de nuevo en el Estado. ¿Estamos viendo, mis hermanos, cómo trabaja la madre, la iglesia católica? Ya tiene su hijo, ahora falta los restos de los esposos. Ahora para clausurar, yo no voy más largo con eso. Para clausurar, cuando Juan estaba en la prisión, ¿estaba dudando un poquito? ¿Y qué mandó a decir, preguntar a sus discípulos a Jesús? Ajá. O sea, Juan en un momento empezó a dudar, temblar. Ahora llegó el día, en el cumpleaños de Herodes. Significa cuando sale la ley dominical. ¿Es verdad? Cuando sale la ley dominical, ¿qué viene para el pueblo de Dios? Persecución, la muerte. Ahora Juan era en el cárcel y murió. ¿Quién quedó? Los discípulos, el remanente. O sea, ahora somos el partecito de remanente. Ahora vamos a seguir protestando. Por eso la Iglesia Católica dice que tenemos un año de misericordia. Un año para regresar de nuevo a Él. ¿Vamos a seguir protestando? Tenemos que tener ese coraje. Tenemos que seguir hasta el final. Yo lo voy a dejar hasta aquí.
porque la hora ya se fue. Es tuya el folleto en la casa. Luego en otra ocasión, vamos a de nuevo tocar ese tema y yo voy a coger los otros detalles. Y vamos a mostrar los más videos, todas las otras cosas que yo no puedo mostrar hoy. Pero, ¿qué hemos comprendido para concluir en esta noche? Que ya todo está terminando. Ya la madre está con las hijas. Ya el madre está usando las hijas para unir de nuevo a su esposo, y ya el tiempo está acabando y viene la persecución para el remanente verdadero. Y tenemos que pedir a Dios hoy, en este momento vamos a orar para pedir al Señor que ya hemos visto dónde estamos, para que podamos estar firmes como Martín Lutero, John Hus y los otros protestantes que decidió de no dar ningún paso atrás. Vamos a orar. Nuestra cabeza abajo. Padre nuestro que está en los cielos. Padre, ayúdanos, Señor. Hemos visto claramente, Señor, en esta noche cómo el enemigo de nuestra fe trabaja. La Iglesia Católica, ahí hay muchas personas buenas, Señor, que tú quieres rescatar. Pero si nosotros mismos no aceptemos, Señor, la verdad de tu palabra, no podemos predicar a ellos la luz verdadera para sacarlos de Babilonia. Por eso, Padre, aparte de todos los engaños, las acechanzas del enemigo, ayúdanos a estar firme, fundada en la verdad, Señor. Como dice Pedro, en la verdad presente que tenemos ahora. Señor, ayúdanos, Señor, por medio de la fe, predicar ese evangelio, Señor. Y junto con la predicación, tenemos que tener la parte práctica también, Señor. Como dice Santiago, la religión puro, la religión verdadero, es visitar a los pobres, a los huérfanos, Señor. Da posada, da todo, Señor, para no tenemos solo la teoría, pero también la práctica, Señor. Señor, en esta noche te lo queremos pedir la fuerza, Señor, porque ya hemos visto en dónde estamos en la historia profética, Señor. Que ya estamos en la parte final, que la persecución está viniendo duramente, Señor, sobre nosotros. Pero que vale la pena saber eso, Señor, si nuestro corazón no está pegado contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la experiencia de María y luego, Señor, la experiencia de Marta. Para estar a tu pie, Señor, todos los días de nuevo, pasar tiempo a tus pies, Señor. Y luego predicando el Evangelio, Señor, por medio de palabras y prácticas al mundo, Señor. Gracias, Señor. Llévanos a casa de nuevo, Señor, y tráenos el sábado que viene. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.